¿Sabías que la palabra seno proviene de una traducción errónea de la palabra hindú Ardhya, usada por el astrónomo y matemático hindú Aryabhata? La razón como objeto matemático es instaurada por Tales de Mileto, producto de aplicar la semejanza en triángulos para medir las pirámides de Egipto. Este término también fue trabajado por Pitágoras y también por Eudoxo en su teoría de las proporciones. Finalmente, Euclides sintetiza la noción de razón en el libro 5 de los elementos. La razón es fundamental para comprender la trigonometría, ya que de ella dependen las relaciones estudiadas en los triángulos. Etimológicamente, la palabra seno significa bahía o cavidad, que corresponde a la traducción en latín de hiap. Pero esta traducción es incorrecta, aunque es el término empleado globalmente. Cuando Aryabhata estudió la noción de esta razón, usó el nombre de Ardhya, siendo Ardha el término empleado para referirse a mitad y ya hace referencia a cuerda. Si nos fijamos, el seno de un ángulo corresponde a la mitad de la longitud de una cuerda de una circunferencia de radio 1, que es paralela al eje de las ordenadas, lo cual concuerda con la descripción. Veamos en qué consisten las razones trigonométricas y de dónde se obtienen sus relaciones. Primero, debemos tener presente que las razones trigonométricas se aplican a triángulos o rectángulos, por lo que debes saber dibujar triángulos rectángulos y triángulos semejantes. Primero, trazamos dos rectas que sean secantes. Por un punto sobre una de las rectas, trazamos una perpendicular a la recta. La intersección de la perpendicular con la recta la llamamos J. El triángulo OEJ siempre es rectángulo y el ángulo recto es JEO. Si trazamos otro punto K y una perpendicular a OE que pase por K, el triángulo OKL siempre es semejante al triángulo OEJ. Dibujemos el triángulo AEF con longitudes AE igual a 4, AF igual a 5, EF igual a 3. También dibujemos el triángulo semejante ABG. Relacionemos las longitudes de los lados en el triángulo AEF mediante cocientes. Veamos. Estas relaciones son razones entre las longitudes de los lados de un triángulo. Veamos qué pasa si hacemos lo mismo sobre el triángulo ABG. Las razones serían: si te das cuenta, las razones entre los lados correspondientes de los dos triángulos dan como resultado los mismos números. Estas razones no cambian en ningún par de triángulos semejantes, ya que las razones se determinan a partir de los ángulos, que en triángulos semejantes resultan ser congruentes. A estas relaciones se les conoce como razones trigonométricas, y en total son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Tomemos el triángulo verde y nombremos sus lados de acuerdo a este ángulo. El lado que no comparte un vértice con el ángulo de referencia es este caso beta. Se suele llamar cateto opuesto. El lado que comparte un vértice con el ángulo de referencia es este caso beta. Se suele llamar cateto adyacente. El lado de mayor longitud es la hipotenusa, que también es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. En caso de que alfa sea el ángulo de referencia, el cateto opuesto sería este, y el adyacente este. El valor del seno de un ángulo corresponde a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa.
El valor del coseno de un ángulo corresponde a la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El valor de la tangente de un ángulo corresponde a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El valor de la cotangente de un ángulo corresponde a la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. El valor de la secante de un ángulo corresponde a la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. El valor de la cosecante de un ángulo corresponde a la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Sabías que cuando se lanza un proyectil, el ángulo de elevación con el cual se alcanza mayor distancia horizontal es el ángulo de 45 grados? Si se tiene en cuenta que la altura de partida del proyectil debe ser la misma que la de llegada, con este ángulo se logra el máximo alcance. Además, si se lanza el proyectil con ángulos de elevación de 30 y 60 grados, con las mismas condiciones, la distancia recorrida es la misma. Ten en cuenta que recorremos únicamente el camino de la geometría euclidiana o plana. Estos ángulos guardan una relación directa con los triángulos rectángulos, cuyas razones trigonométricas se pueden conseguir de forma inmediata. Es decir, sin tener que realizar ningún cálculo previo. La medida de estos ángulos son 30 grados, 45 grados y 60 grados. Ahora es tu turno. Pausa el video y completa todas las actividades de esta página. ¡Gran trabajo! Eres muy bueno en esto. Si quieres explorar este y otros temas de la matemática, echa un vistazo a los videos de nuestro canal. Allí encontrarás contenido que te será de mucha ayuda para recorrer el arduo camino de la matemática. Déjanos un comentario indicando cómo te pareció el video. No olvides suscribirte. Nos vemos en otra ocasión. ¡Chao, chao, dinamigos!